Muy buenos días, mis queridos estudiantes del Colegio Alexander von Humboldt del sexto de primaria. Hoy vamos a continuar con la historia de lo que pasó con el pueblo indígena del Imperio Incaico. Es decir, vamos a estudiar el sometimiento del pueblo indígena. Todo empezó con la colonización, con la llegada de los españoles a América en el año 1492. Ustedes pueden ver en la imagen cuando los españoles llegaron a América en el año 1492. Este es el mapa de América. Hacerles notar que este continente antes, si bien es cierto que existía, pero no tenía nombre. Cuando llegaron los españoles, recién le pusieron nombre y lleva a América porque el que diseñó el mapa fue el cartógrafo Américo Vespucio. Es así que todo comenzó cuando ellos empezaron a navegar por costas y mares buscando rutas alternativas al Mediterráneo para poder comerciar con zonas lejanas y establecerse en nuevas tierras. Es de esta manera que encontraron nuevas rutas, pero también llegaron a tierras desconocidas para ellos, como ser África, Asia y América. Con el paso de los años, los españoles conquistaron muchos territorios de Centroamérica y Sudamérica, lo que hoy es México, Guatemala, Ecuador, Perú y Bolivia. Estos viajes y las conquistas tuvieron tres características primordiales. Primero, es que era un proyecto político de la corona española. Esto quiere decir que los territorios fueron tomados en posesión para la corona española, lo que permitió recibir parte de las ganancias que se conseguían en América. Segundo, las expediciones fueron financiadas por inversionistas privados que después recuperarían su inversión y obtenían grandes ganancias que luego repartían con los conquistadores. Tercero, la Iglesia Católica participó de la conquista. Uno de los objetivos de los españoles era la evangelización, la enseñanza de la doctrina cristiana a los que ellos llamaban indios. Durante la colonización española, lo primero que hicieron los españoles fueron repartirse las tierras y a los indígenas. Esto se conoció como repartimiento. Los sistemas de trabajo traídos por los españoles fueron la mita, la encomienda, las reducciones y los obrajes. ¿Pero en qué consistía la mita? La mita era el trabajo forzoso de los indígenas entre 18 y 50 años en las minas. ¿Qué quiere decir? Que cada nación indígena estaba obligada a trabajar por turnos en las minas, lo que ocasionó que muchos indígenas mueran por miles y estos eran reemplazados por otros indígenas. La encomienda. La encomienda consistía en el reparto de personas. Un español conquistador recibía a curacas y a todas las personas que formaban el ayllu. El español al que se le llamaba encomendero tenía la obligación de proteger
y evangelizar a los indígenas, razón por la cual siempre necesitó de un sacerdote, y a cambio de esto, los indígenas debían pagar un tributo y trabajar para el encomendero. Este trabajo fue conocido como el servicio personal. Los encomenderos, sin embargo, no protegieron a los indígenas, mas al contrario, abusaron del trabajo gratuito de los indígenas, como ustedes pueden observar en la imagen. Les hacían trabajar en el cultivo de las tierras. Al ver esto, Bartolomé de las Casas, que era un sacerdote, informó a la corona española sobre los abusos que realizaban los encomenderos a los indígenas. Las reducciones. ¿En qué consistían las reducciones? Una reducción era una unidad territorial creada con el objetivo de agrupar en centros urbanos a la población andina que estaba dispersa. Ellos tenían que incorporar al área urbana, pero para que estos prestaran servicio a los españoles. Los obrajes. Los obrajes. ¿Qué eran los obrajes? Eran fábricas en las que los indígenas tenían que trabajar día y noche, trabajando con tejidos de lana, algodón y cabuya. Elaboraban mechas, pólvoras, costales, monturas y sombreros. El trabajo de los indígenas les llamó mucho la atención a los españoles, al extremo de dejar consumir los productos mismos de los españoles en cuanto a estos productos. Ellos requerían bastante la obra de mano de los indígenas. Es así que los llegaron a someter. Cuando los españoles pisaron estas tierras, trajeron en una mano la espada y en otra la cruz. Pero ¿por qué se dice que en una mano trajeron la espada y en otra la cruz? La espada porque los sometieron y la cruz porque los evangelizaron, los adoctrinaron. Una de las consecuencias más importantes de la conquista fue la muerte y desolación de los indígenas en un periodo de aproximadamente 150 años. La población indígena disminuyó de aproximadamente 9 millones de habitantes a 600.000. La mayor parte de ellos fallecieron a causa de epidemias traídas por los españoles, como el sarampión, la gripe o la varicela. Pero también se produjeron matanzas y se les obligó a realizar trabajos excesivos, lo que ocasionaba la muerte de los indígenas. Con la conquista, ya les había mencionado que llegó la evangelización y la conversión de los indígenas al catolicismo. Ellos eran politeístas. Y al ser politeístas, les fue fácil creer en otros dioses más. Para evangelizar a los indígenas, las órdenes religiosas utilizaron cantos, procesiones y las pinturas. Hubo una fusión de creencias. En el año 1542, el rey Carlos, al enterarse de todo lo que pasaba en las tierras conquistadas por parte de los españoles, es que decide mandar a un representante de la corona española, nombrándolo virrey y nombrando a Perú virreinato de Perú. Este virrey tenía la función de gobernar en nombre del rey español. Estas leyes
reconocían a los indígenas como súbditos de la corona española y recortaban el poder de los encomenderos al prohibir el servicio personal. A partir de ese momento, el tributo indígena fue recolectado directamente por la corona española. Quiere decir que el pago ya no iba a los encomenderos, sino directamente a la corona española. ¿Qué ocasionó esto? Con la llegada de los españoles, llegó el castellano y la escritura, también una nueva religión y animales desconocidos, como ser el caballo, otras razas de perro, la gallina, la cabra, la vaca, el cerdo, ovejas, burro y mula. Pero también trajeron nuevos cultivos, como el trigo, la caña, la uva y la alfalfa. Clases sociales. Dentro de las clases sociales en la época de la colonia tenemos a los indios. ¿Quiénes eran los indios? Los indios eran los indígenas que eran dueños de esta tierra. ¿Y cómo estaba formada este estrato de indios? Pues los curacas, que eran autoridades indígenas, tenían una función de nexo entre las autoridades españolas y los indígenas del común. Estos eran víctimas de muchos abusos y tenían obligaciones muy severas como el pago de tributo y el cumplimiento de la mita. También estaban los blancos. ¿Quiénes eran los blancos? Eran los españoles y sus descendientes nacidos en América. Ellos tenían una posición privilegiada. La mayoría vivió en ciudades. Algunos de ellos gozaban de una excelente posición económica, pues eran funcionarios, mercaderes, grandes hacendados y mineros. Algunos incluso compraron títulos de nobleza, aunque también habían españoles pobres, que eran pequeños comerciantes, pequeños agricultores y artesanos. También estaban los negros. Los negros llegaron a partir del año 1595 en calidad de esclavos para servir a los españoles. Se los trataba como objetos. Muchos de ellos fueron enviados a cultivar caña de azúcar en las haciendas de la costa. Los que se quedaron en las ciudades trabajaban en las casas con los españoles como cocheros, cocineros y amas que cuidaban a los niños. Como a los encomenderos se les había quitado la mano de obra de los indígenas, entonces estos decidieron ir a traer a los africanos como esclavos y esclavizarlos. Algunos de los españoles permitían que sus esclavos, los negros africanos, trabajaran en las calles, vendiendo algo o como jornaleros. Los esclavos a cambio deberían darle una gran parte de lo que ganaban. También estaban los mestizos. ¿Quiénes eran los mestizos? Eran los hijos de los españoles con una mujer indígena. Pero también teníamos a los mulatos. Los mulatos eran hijos de los españoles con los negros y los zambos, hijos de los indígenas con los negros. Espero que les haya gustado la historia y muchas gracias por su atención.